Hola a todas, todos, todes, bienvenidas y bienvenidos a esta unidad, la unidad número 18, donde nos vamos a referir al tema de la radiactividad. Veremos los conceptos generales de la radiactividad, los métodos de decaimiento radiactivo, los conceptos de la prospección radiactiva y los equipos que se utilizan para la prospección, un ejemplo de prospección mineral radiactivo y también nos referiremos al radar de penetración terrestre. Ante cualquier duda se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura abajo a la izquierda o con cualquier integrante de la cátedra a través de la plataforma Moodle. Empecemos. Radiactividad. La radiactividad es la emisión de energía desde un átomo en forma de ondas electromagnéticas como los rayos gamma o de partículas como las partículas alfa y beta. Un campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético y recíprocamente la variación temporal del campo magnético genera un campo eléctrico. Se puede visualizar a la radiación electromagnética como dos campos que se generan mutuamente, por lo que no necesitan de ningún medio material para propagarse. La dirección de propagación es perpendicular a las oscilaciones del campo eléctrico y el magnético, que a su vez son perpendiculares entre sí. Las principales magnitudes que se emplean para medir la radiactividad y sus efectos son la actividad y la dosis equivalente efectiva. La actividad se define como el número de desintegraciones de una sustancia radiactiva por unidad de tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el becquerel. La dosis equivalente efectiva se emplea para representar el efecto de la radiactividad sobre el ser humano. Tiene en cuenta tanto el tipo de radiación del cual se trata como del órgano sobre el que actúa. La unidad de medida en el sistema internacional es el Sievert y en realidad representa el peligro biológico de la radiación. Más de 3/4 partes de la radiactividad que se presenta en nuestro planeta procede de fuentes naturales, como son el gas radón en un 50%, la radiación terrestre en un 20%, la radiación cósmica en un 15% y la producida artificialmente por el ser humano, que también tiene un valor aproximadamente de 15%. Radiación en el aire. El gas radón es el emisor alfa que más contribuye a la radiación natural. En la cadena de desintegración del uranio se forma radio. Este último, al emitir una partícula alfa, genera radón, que sale despedido a la atmósfera en sentido opuesto a la partícula. Radiación de la corteza terrestre. La radiación emitida por las rocas y el suelo se debe a la presencia de los mismos átomos inestables, de los cuales los más importantes son el potasio 40, el rubio 87 y aquellos que integran las tres cadenas de desintegración natural, que son la serie del uranio 235, la serie del uranio 238 y la serie del torio 232. Parte de las radiaciones que recibimos provienen del espacio, y su dosis depende de muchos factores como la latitud, es mayor en los polos que en el ecuador, o la altitud, que es mínima al nivel del mar y se duplica cada 1500 metros. Además, muchas zonas del mundo presentan valores de radiación natural de fondo que son mucho más altas que la media, como son el caso de Irán y dos regiones diferentes de Brasil. Decaimiento radiactivo. Los elementos cuyos núcleos atómicos contienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones se llaman isótopos. Son formas del mismo elemento con diverso número másico. Ciertos isótopos son inestables y pueden desintegrarse espontáneamente para formar otros elementos. Esta desintegración está acompañada por la emisión de radiactividad de tres tipos posibles. Las partículas alfa son núcleos de helio que se emiten de un núcleo durante ciertas desintegraciones. Viajan centímetros por el aire y las detiene una hoja de papel. No son detectables en prospección. Las partículas beta son electrones que se emiten cuando un neutrón se divide en un protón y un electrón. El protón se permanece dentro del núcleo, del modo que el peso atómico sigue siendo igual, pero el número atómico aumenta en 1 para formar un nuevo elemento. Viajan decímetros en el aire y las detiene una placa de aluminio de 5 milímetros. Son detectables en prospección desde Tierra. Los rayos gamma son radiación electromagnética pura lanzada desde los núcleos que se excitan durante las desintegraciones. Se caracterizan por sus elevadas frecuencias del orden de 10 a la 16 Hz. Viajan cientos de metros por el aire y se los detiene solo con varios centímetros de plomo. Son detectables por prospección desde el aire incluso. Prospección radiactiva. La prospección de minerales radiactivos ha llegado a ser importante durante los años 90 y 2000 debido a la demanda de combustibles nucleares. Su prospección también se asocia a los elementos tales como el titanio y el circonio. Los elementos de mayor interés son el uranio 238, el torio 232 y el potasio 40. Este último está muy presente dentro de rocas ricas en potasios que no necesariamente están asociados a concentraciones anómalas de uranio y torio. El potasio puede enmascarar la presencia de depósitos económicamente importantes y constituye una forma de ruido o background geológico de estas prospecciones. Las prospecciones radiométricas son menos frecuentes que otros métodos geofísicos. Probablemente el uso más común de la radiometría sean los perfiles de pozo de sondeo geofísicos o perfiles de gamma ray. Instrumentos de detección. Existen varios tipos de detectores radiométricos. Sus resultados representan el conteo de un número de emisiones por un periodo de tiempo. El decaimiento radiactivo es un proceso al azar que sigue una distribución de tipo Poisson. Esto hace que el tiempo de medición deba ser adecuado para minimizar los errores estadísticos en la lectura. La unidad estándar de radiación es el Röntgen.
Esto corresponde a la cantidad de radiación que produciría 2.083 por 10 a la 15 pares de iones por metro cúbico a temperatura y presión estándar. Contador Geiger o Geiger-Müller. Responde principalmente a las partículas beta. El elemento de detección es un tubo de cristal sellado que contiene un gas inerte, tal como el argón a baja presión, más un rastro de agente de amortiguamiento, tal como vapor de agua, alcohol o metano. Dentro del tubo, un cátodo cilíndrico rodea a un ánodo axial fino y una fuente de energía mantiene una diferencia de potencial de varios cientos de voltios entre ellos. Las partículas betas entrantes ionizan el gas. Entonces los iones y los electrones positivos formados se aceleran hacia los electrodos, ionizando más el gas durante su camino. Esto causa la descarga de pulsos a través del ánodo que se pueden registrar, mientras que un circuito electrónico permite exhibir las cuentas por minuto. El contador Geiger es un equipo de relevamiento barato y fácil de usar. Sin embargo, puesto que responde solamente a las partículas beta, su uso se limita a los exámenes desde tierra y sobre terrenos con poca cubierta de suelo. Contador de centelleo o escintilómetro. Es utilizado para medir la emisión de radiación gamma y está basado en el fenómeno de que ciertas sustancias, como por ejemplo el talio tratado con yoduro de sodio, convierten a los rayos gamma en luz, es decir, centellean. Los fotones que inciden sobre un cátodo semitransparente de un fotomultiplicador causan la emisión de electrones. El fotomultiplicador amplifica los pulsos de los electrones para proporcionar un conteo por minuto. Es más costoso que el contador Geiger y menos manejable, pero es casi el 100% más eficiente en la detección de rayos gamma y puede usarse tanto desde tierra como aerotransportado. Espectrómetro de rayos gamma. Es un derivado del contador de centelleo, pero en este caso permite identificar al elemento que es fuente emisora. Esto es posible porque los espectros de rayos gamma de potasio 40, de uranio 238 y de torio 232 contienen picos que representan etapas en las diferentes series del decaimiento. Cuanto más alta es la frecuencia de radiación gamma, más alta es la energía contenida. Medidor de emanaciones de radón. El radón es el único elemento radiactivo gaseoso. Siendo un gas noble, no forma compuesto con otros elementos y se mueve libremente a través de los poros de aclasas, fallas y fracturas como un gas disuelto en agua subterránea. Es uno de los productos de la serie de decaimiento del uranio 238 con un periodo de decaimiento o de vida media de 3.8 días y la presencia de radón 222 en superficie es a menudo un indicio de concentraciones de uranio en el subsuelo. Debido a su alta movilidad, el radón puede haber viajado una considerable distancia desde la fuente de uranio antes de ser detectado. El medidor de emanaciones de radón muestra el aire extraído de pozos o de minas. La muestra se filtra, se seca y se pasa por un compartimento de ionización donde se supervisa la actividad de las partículas alfa para proporcionar el conteo. Es relativamente lento para utilizar en el campo, pero sin embargo representa un mejor sistema para detectar depósitos más profundos de uranio que los métodos descritos anteriormente. A veces suele utilizarse como un detector de fallas a través de las cuales se filtra el gas radón. Prospecciones de campo. Las investigaciones con contador Geiger son limitadas a los exámenes en tierra. Se observan los resultados de los conteos y estos se comparan con respecto al ruido de fondo, determinándose los efectos resultantes del contenido de potasio de las rocas locales, del polvillo radiactivo nuclear y de la radiación cósmica. Una anomalía apreciable sería generalmente superior a 3 veces al conteo de background o de fondo. Y los contadores de centelleo se pueden también utilizar en los exámenes sobre afloramientos de roca, que esta es una técnica bastante común, sobre todo en la sedimentología. La superficie del suelo debe ser relativamente plana, de modo que las emisiones radiactivas provengan del espacio que se encuentra inmediatamente por debajo del instrumento y no esté afectada por zonas de alrededor. Si esta condición no se da, se usa un colimador de plomo, es decir, una especie de filtro, para asegurarse de que no se lean emisiones radiactivas que provienen de áreas elevadas que, como les decía, rodean al instrumento de medición. La mayoría de las prospecciones radiométricas se realizan desde el aire, empleando sensores que son más grandes que los instrumentos de tierra, con un aumento consiguiente en la sensibilidad de la medida. Las medidas radiométricas se hacen frecuentemente en conjunción con las lecturas magnéticas, proporcionando todos los datos a un costo adicional mínimo. Para examinar depósitos relativamente pequeños se suele usar helicópteros a baja velocidad, lo que proporciona buenas discriminaciones de lectura. La altitud del vuelo es generalmente menor a 100 metros y debido a las energías penetrativas débiles de las emisiones radiactivas, la información obtenida se relaciona solamente al metro superior del subsuelo, y la interpretación de datos radiométricos es principalmente una técnica cualitativa. En este gráfico se observa un análisis entre un perfil magnético y uno de rayos gamma a través de una zona de mineralización de uranio en la península del Labrador.
Este relevamiento fue hecho aerotransportado y se puede ver que hay una fuerte coincidencia entre las anomalías magnéticas y la radimétrica. Y esta fuente fue corroborada por dos perforaciones. Las anomalías se debían a la presencia de cuerpos de magnetita y de blenda que están situadas inmediatamente por debajo de esta anomalía. Radar de penetración terrestre. A partir de los 80, el sistema de radar de penetración del suelo se ha convertido en un auxiliar muy valioso en los estudios de arqueología y de ingeniería. Hay que destacar que en geología también tiene un enorme potencial en su campo de aplicación, sobre todo en la glaciología, en estructuras superficiales, dinámicas costeras y cosas relativamente someras. Cuando las profundidades de penetración deben ser mayores, se usan antenas con emisión de frecuencias a partir de los 50 MHz. En estudios someros como ingenieriles y arqueológicos, las frecuencias de las radares son de 1 GHz más o menos. El GPR constituye un método no invasivo de análisis de materiales que está basado en la transmisión de ondas electromagnéticas de banda ultra ancha, en el rango de entre los 10 MHz y los 2.6 GHz. Una parte de la onda electromagnética se refleja cuando alcanza un límite entre dos materiales con diferentes propiedades eléctricas. La señal reflejada se graba en una fuente de onda electromagnética y se muestra al operador en tiempo real y además con frecuencia se graba para su posterior análisis. La antena de transmisión genera un tren de ondas que se propagan a velocidades de 300.000 km por segundo en el aire, con lo cual se deduce que el viaje de ida y vuelta de las ondas es del orden de las decenas de centésimas de nanosegundos. Esto implica la necesidad de emplear sistemas de precisión en la detección y medición de los tiempos. Bueno, esto es todo para la unidad número 18 de radiactividad e introducción a georradar. Es un resumen de lo que van a encontrar extensamente desarrollado en los apuntes complementarios. Esperamos que se haya entendido y cualquier cosa comuníquense con nosotros. Gracias.